Voy a saludar a mi invitado, quien va a profundizar el tema, reiteramos, de este proceso electoral en ciernes. Él es José Tello, él es experto en temas electorales y también ha sido ministro de Justicia. José Tello, un gusto tenerte como siempre en el programa. Carlos, muy buenas noches y por tu salud, por tu intermedio, perdón, saludos a todos los amigos de Trujillo y de la región Libertad y el norte peruano. Vamos a conversar contigo, pero mira, quiero que me lo expreses en breve, en chiquito, ¿eh? ¿Qué es lo que se nos viene en torno al proceso electoral del 2026? Se habla de que va a ser la elección más compleja de la historia. ¿Es así, crees tú? Y mantenemos 43 partidos políticos, sí. Vamos a una Va a ser pausa. compleja, Sí, sí. sí, va a ser compleja definitivamente. Nos vamos a una pausa. Sí, sí, sí. No se muevan porque con José Tello, experto en temas electorales, ha sido ministro de Justicia, es decir, es una voz autorizada que hemos convocado para que esta noche nos explique lo que se nos viene el 2026 en torno a estas elecciones. Pausa y regresamos. Bien, amigos de Línea Directa, continuamos con ustedes. Vamos a conversar ya en extenso con José Tello, exministro de Justicia, expertos en temas electorales, a decir de lo que ayer vimos en esta reunión que hubo en la Comisión de Constitución del Congreso, en donde los representantes del sistema electoral daban su parecer en torno pues a las elecciones. El señor jefe de OMP, el señor Piero Corbeto, le presenta al señor Rospigliosi del Fujimorismo toda esta tremenda cédula electoral y dice que van a ser las más complejas de la historia en torno a las elecciones. José Tello, tú ratificaste antes de irnos a la pausa de esta situación. Van a ser las más complejas definitivamente. Sí, definitivamente van a ser las más complejas por la mayor cantidad de partidos políticos intervinientes en un ajuste electoral en toda la historia del país. Y hay que tener en cuenta algo. Veamos nosotros, por ejemplo, que si hacemos un poco de memoria, cuando tuvimos elecciones en el año 2006, 20 años antes que estas que vienen en el 2026, tuvimos 20 organizaciones políticas y la cosa parecía tremendamente complicada. Ojo, las elecciones que vienen ahora van a tener más de 40 partidos políticos, no se está viendo que se vayan a conformar alianzas y por otro lado vamos a tener una mayor cantidad de autoridades ya para elegir. ¿Por qué? Porque no vamos a tener diputados, senadores, parlamentarios andinos, la fórmula presidencial, ¿no? Presidente y vicepresidente. Entonces, esto va a ser exponencial. Nosotros, por ejemplo, por cada partido político que presenta autoridades, o perdón, candidatos para ser autoridades en estas elecciones generales a nivel nacional, estamos hablando de 245, ¿sí? Wow. Estamos hablando de 140 candidatos para la Cámara de Diputados, considerando paridad de alternancia, 86 para senadores, que son 60, pero se agregan 26 por el tema de paridad de alternancia. Vamos a tener 16 para parlamentarios andinos y vamos a tener además la fórmula presidencial que no varía, son 3. Pero respecto, por ejemplo, a lo que tuvimos nosotros en el año 21, en el 2021, estamos hablando de 160 candidaturas al Congreso de la República, 16 al Parlamento andino y 3 para la fórmula presidencial, 179 versus 245. Entonces, multiplicado por más de 40 No partidos. olvides. Lo que se vio ahí es una muestra de lo que podría ser una dinámica extremadamente engorrosa, poco entendible a nivel nacional y definitivamente algo que podría afectar en sí el performance de la elección. ¿Por qué? Porque podría llevar también a malas prácticas de desinformación, cuestionamientos. Imagínense partidos políticos pues que tengan, o sea, acá la preocupación pues si es que los electores van a estar realmente preparados para poder votar adecuadamente en los lugares más recónditos donde a veces la capacitación no se puede hacer de una manera tan dinámica como por ejemplo en ciudades que tienen alta conectividad, que tienen acceso, por ejemplo, a todo lo que es telecomunicaciones y que, bueno, no son zonas recónditas, pues Ajá. donde esto va a parecer algo inentendible, ¿no? O Efectivamente, sea, pero sí. es algo difícil, sí.
Efectivamente, incluso para el que vive en la ciudad, o sea, para el que vive en la ciudad También. y tiene acceso a todos los medios de comunicación, se nos va a hacer muy difícil. Imagine, ¿cuántos candidatos en todas estas 5 elecciones vamos a tener en carrera? ¿10.000? ¿12.000? ¿15.000? ¿Cuántos? Mira, considerando 42 partidos políticos, 10.290. Si a eso le sumamos 31 partidos que están en vías de inscribirse, son 8.131, 18.131. De Ya, lograrse escribir. claro, no se van a inscribir todos esos partidos, definitivamente. El presidente juró, mencionó que podrían inscribirse hasta 8 más, llegar a 50. Pero Dios igual, mío. la cifra es espeluznante porque abordamos las 11.000 autoridades. O, perdón, Perfecto. 11.000 candidaturas. Hay que hablar de José, candidaturas porque acá el universo de autoridades es más acotado, más limitado. claro. José, ¿a quién beneficia toda esta dispersión? O sea, todo este divisionismo, toda esta fragmentación en torno, pues, a las organizaciones. A ver, llegar a 50 organizaciones políticas, eso no se ha hecho a la noche de la mañana. Eso ha tenido que, comenzó a darse leyes, reglamentos, cambios, no lo sé, para poder llegar a esta gran cantidad nunca vista en la historia del Perú, José Tello. Lo que pasa es que son los problemas de las reformas inconclusas. Vamos a ser bastante claros acá en algo. Nosotros hemos experimentado procesos de reformas políticas desde la Constitución del 93. Para hacerla breve, nosotros, desde que se dio la Constitución de 1993 hasta el año 2003, afrontamos 10 años de reformas constitucionales que afectaron directamente lo que es el sistema electoral peruano. Es decir, la manera en la que traducíamos voluntad popular, voto ciudadano, en autoridad electa. ¿Y qué ocurre? Este proceso empieza con la dación de la Constitución del 93, luego viene la dación de la Ley de Participación y Control Ciudadano, la Ley 26.300, luego viene la ley de los organismos electorales, de OMPE, de Jurado de RENIEC, luego tenemos la LOE, la Ley Orgánica de Elecciones, la Ley 2859, es importante que la población sepa esto, Sí, sí. y luego la Ley de Elecciones Municipales y la Ley de Elecciones Regionales. Pero termina este proceso con la Ley de Organizaciones Políticas, que antes se llamaba Ley de Partidos Políticos y que se promulgó en mayo del 2003. Ahora, luego hemos tenido otros procesos. El más notorio como hito, por ejemplo, viene en el año 2015 con el impedimento de reelección inmediata a los gobernadores, vicegobernadores y alcaldes. Y luego, después de la elección del 2016, viene 2 o 3 etapas ya de reforma. La primera, el 2017, recordemos ahí, por ejemplo, con este famoso tema de la reforma política y la subcomisión de reforma política, que se preparó en su momento y que dio 6 leyes que se aplicaron para las elecciones del 2018. Una de ellas es la ley 30.717, por ejemplo, que es la que impide que los sentenciados por narcotráfico, terrorismo, violación, puedan postular, les impide permanentemente volver a postular en una elección. Ha tenido una serie de cuestionamientos constitucionales, eso se ha visto en el TC, pero no quiero entrar ahorita a detalle. Luego tenemos las reformas del año 2018, que son reformas constitucionales, entre ellas la reelección el impedimento de reelección inmediata de congresistas. Sí. Y finalmente la comisión de alto nivel que da la reforma del 2019, pero la dio mal. O sea, a ver, no por culpa de ellos, sino básicamente porque el gobierno, en ese entonces Martín Vizcarra, priorizó 6 proyectos de 12. Ahí nació una reforma, entre comillas, a medias. Y esa reforma se ha ido hacia ya la actualidad, Desnaturalizando. desmenuzando y prácticamente, por ejemplo, con la salida de las PASO, eso queda como que en el aire. Ahora, ¿qué tenemos acá? Durante un periodo se permite, por ejemplo, que con el 0.1% del total de electores en el padrón de la última elección general se pueda conformar un partido político. Luego, eso cambia porque se le agrega ya hacia el 2024 el 3% de adherentes, con lo cual se incrementa el volumen de personas que se requiere, o sea, mejor dicho, de apoyo de ciudadanos que se Para requiere conformar un para partido. poder formar un partido político. Se complica más, pero un grueso se crea con el primer mecanismo que, de acuerdo a la lógica del 2019, debía tener en las PASO la eliminación de muchos de ellos. Pero si no hay pasos, ¿cómo lo vas a eliminar?
están estancados, literalmente. O sea, es como claro. eso de embalse de partidos políticos que tenemos ahí. José, sí, Entonces, hay una sí, solución, si me sí, permites, claro. Carlos. Esa solución radica en un salvataje. En el año 2016 se preveyó justamente que los partidos no se presenten o retiren candidaturas y no participen hasta en 2 elecciones consecutivas. Si no participan hasta en 2 elecciones consecutivas, se les cancela la inscripción. Claro. Entonces, para partidos como Patria Segura, Solidaridad Nacional, en ese momento, el Partido Nacionalista salvaron la inscripción. Entonces, ahorita, por ejemplo, se podría dar una norma similar, considerando la situación de esta aglomeración de partidos políticos, y permitir que se retiren de la contienda electoral o simplemente no se presenten. Y de esa manera podríamos definitivamente descongestionar toda esta cantidad enorme, este tipo de Sí, sí, sí. células que parecen pues surrealistas que tenemos ahí al frente. Claro, pero, claro, es bien difícil que se dé. Pero, a ver, José, así en simple, todo este problema se pudo haber solucionado desde el Congreso de la República, que es el poder del Estado que da las normas. O sea, ellos debieron haber terminado toda esta reforma electoral y no desarmar lo que se venía avanzando, porque ni siquiera lo han dejado allí, sino han venido desarmando toda una estructura que se venía de alguna manera trabajando y no han podido corregir lo malo que también existía. Entonces, ¿el Congreso tiene gran responsabilidad de todo este caos electoral? No quiero culpar al actual Congreso. Yo digo que cada Congreso lo que tiene es una responsabilidad respecto a lo que legisla. Correcto, quiero ser bien objetivo, Claro, claro, es la idea, porque sí. últimamente, digamos, respecto a los últimos congresos que hemos tenido, ¿no? Hemos sido muy críticos y muchas veces hemos dicho, este congreso es peor que otros, ¿no? Eso me parece que no es propositivo, no va bien. A mí me parece de manera objetiva que hay un ciclo electoral y que hay un cronograma electoral. Cuando hablamos de un cronograma electoral es la elección en sí, pero el ciclo electoral tiene una etapa preelectoral y postelectoral. Y en la etapa postelectoral uno hace retroalimentación de lo que se vio durante la elección y mejora la normatividad. Entonces, cada congreso que llega, Carlos y queridos amigos, tiene la posibilidad de mejorar la normatividad. Siento, por ejemplo, que el temperamento de este congreso ha sido cambiar muchas de las cosas que entendió que para el 2021 no funcionaron. Entonces, ellos están, digamos, en esa dinámica como la va a estar el congreso que lo suceda, en hacer los cambios correspondientes que consideren. Ahora, me parece que en el caso, por ejemplo, de dejar sin efecto la reforma política del 2019, principalmente con la eliminación de las PASO, han debido prever la salida de los partidos políticos de escena, ¿no? Para evitar aglomeraciones. Por ende, lo que he mencionado hace un rato de la posibilidad de que puedan no presentarse o retirarse sería algo bastante saludable. Y es más, o sea, bajo esa lógica tú puedes de manera abierta tener una buena cantidad de partidos, pero si tú le permites que no se presente o se retiren, incluso podrían estar años sin presentarse a una elección y simplemente no perder la inscripción, pero no congestionarnos tampoco un proceso eleccionario, que participen aquellos que sienten que tienen la fuerza para hacerlo y de no pasar a una valla simplemente para la Desaparece. inscripción. Claro, que se les cancele la inscripción. Efectivamente. ¿Qué partidos manifiestas tú, reitérame, Renovación Popular? ¿Qué otros podrían entrar a este sistema que planteas? No he mencionado uno en particular, ¿ah? O Ya, sea, no, o yo sea, lo que he mencionado es el antecedente. ajá, El antecedente del año 2016, ajá, sí, Solidaridad Nacional, que ahora es Renovación, por ejemplo, se retiró de contienda. ajá, Hagamos un poco de memoria, sí, también sí, se sí, retiró el Partido Nacionalista, el Partido Patria Segura, o sea, ellos claro, estuvieron fuera de carrera y no perdieron la inscripción. claro. Ya eso es algo importante tener en consideración, nada más, pero ahorita los partidos son libres de decidir, Participar. de postular. Si es que, por ejemplo, existiera esta válvula, los que deseen postular porque sienten que tienen la fuerza necesaria lo van a hacer. Pero Correcto. aquellos que no, simplemente que no lo hagan o que se retiren y que conserven su inscripción para la siguiente elección.
Efectivamente. Vamos a ver, coloquemos el primer gráfico en torno pues a estas elecciones. Vamos a una bicameralidad, Walter. Vamos a ver el tema de la bicameralidad. Tenemos en estas nuevas elecciones ya no un Congreso unicameral, sino tenemos ya una Cámara de Diputados y una Cámara de Senadores. La Cámara de Diputados va a tener 130, en este caso 130 diputados, y vamos a tener 60 senadores, ¿no? En total, todo este grupo va a conformar nuevamente lo que llamamos esta bicameralidad, 190 representantes entre diputados y senadores. En todo caso, mi interrogante es, José Tello, ya la norma está hecha, pero esta bicameralidad ha complicado más, era el momento indicado de hacerlo, aunque nunca decimos cuándo es el momento indicado, porque siempre estamos, ¿no?, ahí en este limbo, pero complica esta situación, ¿no?, esta bicameralidad, todo el panorama aún más. No. No, Sinceramente, yo soy un convencido de que la bicameralidad es saludable. Ajá. Sobre todo para el modelo que se está aplicando ahora, que no es esa bicameralidad que se conoce como la bicameralidad perfecta, donde tienes dos cámaras que legislan. Acá no. Acá tienes una cámara que legisla y una cámara que revisa. Ajá. Y que tiene funciones muy específicas designando a los altos funcionarios del Estado, cosa muy concreta, me refiero a la Cámara de Senadores. Me parece que el modelo es bueno. Pero Ahora, estamos teniendo una cantidad menor de parlamentarios a la que deberíamos tener, porque la norma prevé que para esta elección son 130 diputados y 60 senadores, y va a pero la aumentar. proporcionalidad que se ha establecido es de un diputado por cada 160.000 Ajá. habitantes y en el caso de los senadores, uno por cada 320.000. Los números se expanden más y podrían llevarnos a 53 parlamentarios más. Lo que Ajá. pasa es que por el momento se está acotando y se está Claro. manteniendo un número como para que el tránsito hacia una bicameralidad en las siguientes décadas Ajá. sea mucho más llevadero. Para el 2031 el número de parlamentarios Va a a elegirse va a aumentar. ser mayor. Sí, Sí, claro. efectivamente. Es más, debió haber aumentado ahora, pero se está quedando conservadoramente 130 y Ajá. 60. Pero ¿dónde viene el tema? Viene en el hecho mismo de que debe mejorar la representación política. O sea, el ciudadano tiene que tener mayor acercamiento con la autoridad, con su diputado, con sus senadores. Y tiene Ujú. que haber un mejor nivel de legislación. ¿Por qué? Porque hemos visto que últimamente ya hay muchas leyes que terminan en el Tribunal Constitucional Exacto. declaradas inconstitucionales. Exacto. Y no está cumpliendo este Congreso bicameral por su diseño con una legislación, digamos, un poco más pulcra. Entonces, ahí hay que tener bastante cuidado porque Correcto. sí, la idea de la bicameralidad es mejorar todo esto. Claro. Ahora, la idea como sí era buena, era hace mucho tiempo que se plantee. Yo lo decía en el momento pues de la convulsión que tenemos, la crisis política, sumarle todo esto. Entonces, en ese proceso vamos a entrar. Ahora necesitamos informar. Tenemos el segundo cuadro ahí porque dentro de los senadores vamos a tener los ciudadanos que elegir por distrito electoral múltiple y distrito electoral único nacional, ¿no? Entonces vamos a tener estas dos modalidades para elegir, ¿no? Un distrito electoral múltiple donde los 30 escaños van a ser campaña nacional y después tenemos pues estos otros 30 escaños que también van a tener que elegirse, 27 distritos electorales, uno por región, salvo Lima Metropolitana que tiene 4. Eso de por sí también vamos a tener que educar mucho ahí, José, para que la población sepa por qué elegir a determinado candidato al Senado. Claro. El sistema está planteado bajo una lógica mixta en el caso de la elección a Ujú. senadores, ¿no? Distrito electoral único, múltiple, pero a su vez también en el caso de lo que es diputados, ¿no? Se plantea una elección, en este caso por distrito múltiple, pero con una nominación por región de un diputado, ¿no? Que es importante de tener en cuenta, salvo PEC, peruanos en el extranjero que tiene un tratamiento especial, no tiene dos, ¿ya? Nosotros estamos viendo, por ejemplo,
acá una particularidad con esta elección, que lo que busca justamente es lograr encarnar, o sea, acá un mayor nivel de representación en base a esa decisión que se toma en regiones, en los departamentos, por diferentes candidatos, en particular para diputados, para senadores, pero a su vez también el distrito único, Ujú. que nos da a nosotros una visión ya como país de determinadas figuras que obviamente van a estar en el Parlamento. Por ejemplo, durante décadas hemos tenido algunos actores políticos muy visibles, es prudente no mencionar nombres, pero ya los tenemos en la cabeza, que Exacto. se han estado religiendo de manera constante en el Parlamento, que desaparecieron del escenario con este impedimento a reelección inmediata, Ajá. pero por ejemplo, figuras como ellos son tranquilamente elegibles a través del distrito único. Múltiple. Eso, por ejemplo, es lo que viene a ser Cámara de Senadores. Y es Exacto. básicamente lo que se busca, que sea una Cámara más reposada y más en la función de revisora de lo que haga la arena política, que es la Cámara más candente, que es la Cámara de Diputados, Ujú, perdón. ujú. Y justamente, Entonces, sí. va a lograr eso. Perfecto. Ahora, tenemos la Cámara de Diputados, ahí tenemos 130 diputados, tenemos el gráfico también. Tenemos 28 escaños, uno por cada distrito electoral, más los dos que son del extranjero, que ahí tienen dos cupos, Así es. más 102 escaños que van de manera Proporcional. proporcional al número de los Sí. electores en cada uno de estos 26 circunscripciones, ¿no? Entonces ahí tenemos 130 diputados que ahora vamos a tener que elegir en diversa modalidad, José. Y Madre de Dios ya tiene dos diputados. Ajá. La Libertad tiene Los 7, hermanos, los hermanos de Madre de Dios por el incremento poblacional que han tenido. efectivamente. Después de Lima, La Libertad y Piura tienen la mayor cantidad de representantes, 7, ¿no? Así es, 7. sí. Entonces ahí también a comenzar a informarnos como ciudadanos, como lectores, de quién es quién. Pero la pregunta es, José, ¿cómo vamos a saber quién es quién? Como tú vienes diciendo, con una retahíla pues, de personajes que van a entrar, nuevos muchos de ellos. ¿Cómo va a ser el filtro para evitar que se ingresen pues, aquellos que tengan procesos, denuncias? ¿Cómo determinar cuándo van a poder ser financiados tal vez por actividades ilícitas? Reitero, se nos viene un panorama muy complicado y creo que la educación en la información va a ser lo único que pueda retener todo esto negativo que se nos viene, José. Yo creo que básicamente una toma de conciencia ciudadana, porque siempre nos preocupamos de ver cómo se cambia una norma, cómo se da una norma nueva, pero en rigor no nos preocupamos de nuestra responsabilidad como electores. Entonces, un mensaje acá a todos nuestros televidentes y creo también nosotros como parte del colectivo de la sociedad es entender de que no va a haber nunca una autoridad perfecta hecha a la medida por una ley. Es imposible. Nuestro voto nos hace responsables de a quién colocamos para que nos represente y nos gobierne. No hay más discusión. No hay más discusión. Efectivamente. Pero todavía esto no termina, porque desde el Congreso todavía se está pensando en hacer cambios y modificaciones. ¿Crees que se tiene que continuar con esto todavía? ¿Hasta qué fecha? Porque máximo la presidenta tiene chance para convocar, es el 12 de abril, me parece, si no me equivoco. Acá tienes que medir diferentes plazos. Y esto es bueno, y agradezco mucho la pregunta, Carlos, porque nos permite explicarlo de manera muy puntual. Los cambios normativos orientados para las elecciones generales se tienen que hacer hasta antes del 12 de abril, que es la fecha límite para convocar a las elecciones. Pero, por ejemplo, en el caso de las elecciones regionales y municipales, los cambios se pueden hacer hasta el 4 de octubre, un año antes de la elección. Entonces, tenemos, digamos, si queremos entrar en un tema que está generando mucha discusión ahorita, plazo para aprobar la reelección de alcaldes, gobernadores y vicegobernadores. ¿Mm? Claro. Pero ahí va a tener que haber dos legislaturas, porque es Y un si las cambio. hay, ¿Hay plazo? sí las hay, porque, claro, porque por ejemplo, el proyecto que ha quedado ya desestimado es aquel que preveía el tema de la elección, ¿no? Eliminando los movimientos regionales. Esa quedó Correcto, fuera. o sea, reelección
segunda elección o la reelección inmediata por una vez, pero eliminar los movimientos regionales. Hace unos momentos antes de entrar acá, justamente en un espacio en vivo, estuve tocando el tema, ¿ya? Y justo este punto es interesante, ¿por qué? Porque lo que se ha presentado ahora como proyecto de Somos Perú, Ujú. ¿no? El Correo Jovitay, es uno que ya deja de lado la eliminación de los movimientos regionales y Sí, va únicamente para la reelección inmediata por una vez de estas autoridades nacionales. Y eso se va a ver tranquilamente durante esta primera legislatura, la siguiente legislatura, y tenemos, si se da por la excepción a la regla, 87 votos primera legislatura, 87 votos la segunda, y vamos, ¿no? Porque hablo de la excepción a la regla. Lo que normalmente se da para una claro, reforma constitucional es una mayoría absoluta, es claro. decir, la mitad más uno Sí, del total de congresistas, exacto. número legal de congresistas, que son Sí. 130, 65, 66, ¿no? Y un referéndum confirmatorio. Correcto, Ajá. eso no se va a dar. Lo más probable acá es que se apruebe, ¿no? Casi seguro que se aprueba con esta excepción, que es la votación por mayoría calificada en dos Dos legislaturas legislaturas. consecutivas. ¿Ok? Pero ¿qué cambia, José? Y en breve, ¿qué cambia de la norma que sacó Lady Camones o las que se presentaron anteriormente, al margen de los movimientos regionales porque se presentó en conjunto? Pero al margen de que ya los movimientos regionales no van a participar, ¿la norma ha cambiado en algo? O Sí sea, van a participar. ¿perdón? O sea, no se les va a eliminar, sí van a Ah, participar. O sea, ellos ajá, se mantienen. Con claro, lo cual, evidentemente, me parece saludable de que se mantenga el movimiento regional. Para mí, el movimiento regional tiene que consolidar un espacio y ser una suerte de partido regional. ajá, Y es más, o sea, la idea que yo tengo es que ellos no solamente puedan estar aptos para hacer alianzas electorales para las elecciones regionales y municipales, sino deberían también hacerlas para estas elecciones generales. exacto. Podrían muchos de ellos colocar diputados, senadores, sin ningún problema, si tuviesen la posibilidad de ir en alianza con partidos nacionales. Y me parece que fortalecemos la representación política, le damos más legitimidad a los procesos electorales. Además, no muchos Entonces, gobernadores y alcaldes se han reelegido, ¿no? O sea, eso también, o sea, ¿cómo? no muchos gobernadores o alcaldes han salido reelegidos, el porcentaje es mínimo, eso también te lo escuché decir. Mira, y eso es muy bueno porque el elector peruano hacia las elecciones del 2014 demostró que no, pues no es reeleccionista. Las autoridades reelectas a nivel distrital en las elecciones del 2014, 17%, a nivel provincial, 10,5%. Y si nos vamos a las autoridades regionales, 16%. Nada, o sea, la reelección ha sido muy, muy magra. Y si vamos hacia atrás, esto ha ido en diferente dinámica. Por ejemplo, las elecciones del 2006, si vamos a campo regional, se reeligieron un 8% de autoridades regionales. En aquel momento, presidentes regionales. Luego, para las elecciones del 2010, pasó esto a 24 y para el 2014 bajó a 16. Si nos vamos a las elecciones distritales, ya que es bastante notorio, 35% reelectos la primera vez. No, perdón, reelectos en el 2006. 2010, esto baja a 35, 30 perdón, a 33, de 35 a 33. Y luego, hacia las elecciones del 2014, baja a 17. Literalmente, se desploma. Bueno, Entonces, las cifras son notorias. En el caso de los alcaldes provinciales, hablamos de 27%, 24% y 10%. O sea, 2006, 2010, perfecto. 2014. Entonces, el elector peruano o sea, no es que sea Castiga, de castiga. conducta reelección, castiga, efectivamente. Entonces, ¿para qué le colocas un impedimento de reelección inmediata constitucional? No tenía Tal sentido. vez lo que preocupa es el hecho de los manejos de los fondos públicos en campaña, ¿no? Tal vez eso es lo que La preocupa, incumbencia, claro. sí. O La sea, incumbencia, para que más o menos este término, que es muy politológico, sea entendido, es la situación de ventaja que tiene una autoridad en ejercicio que es exacto, candidato frente a otros candidatos que no son autoridades. exacto, En sencillo es eso. exacto. Y sí se da.
se cometa abusos. Hay alcaldes que van a la reelección, sacan la fiscalización a eliminar publicidad de los Ujú. opositores, hay problemas ahí con las personas Sí, que apoyan a determinadas candidaturas. Eso está mal y eso tiene que ser sancionado, definitivamente. Pero también claro. debemos tener en cuenta que ahorita el impedimento de reelección inmediata ha generado figuras bastante extrañas, como por ejemplo el hecho de postulaciones, en este caso de candidatos a regidores que son alcaldes en ejercicio y que tienen, pues, o sea, al frente a un candidato que, digamos, está haciéndole un poco por ahí el favor, ¿no? De ir de candidato a alcalde y permitirle postular como regidor. Más adelante, evidentemente, pues se puede Cambalache, dar el cambio de cambalache. mando. Sí, Claro. Eso se ha dado cambalache. en muchos lugares y es algo que está previsto incluso ahora. ¿No? Ujú. Es algo que podría repetirse si es que, por ejemplo, no se permite la reelección inmediata. Claro. Por eso es saludable que sea la reelección inmediata.